Bueno, el día de hoy hablaremos sobre las propiedades del catalizador en fase sólida. Dentro de este tema encontraremos el área interfacial y algunas de sus estructuras. En este caso solamente hablaremos de la estructura porosa. Más adelante procederemos a hablar sobre el tema de un catalizador monolítico y nos enfocaremos a un catalizador monolítico no poroso. Y así proseguiremos sobre los catalizadores soportados y los no soportados y mostraremos algunos ejemplos. Dentro de las propiedades del catalizador en fase sólida, hablaremos sobre el área interfacial. El área interfacial es una reacción catalítica que ocurre comúnmente en la interfase de un fluido sólido. Una gran área interfacial puede ser útil o ya sea mismo esencial en la obtención de una velocidad de reacción significativa. En muchos catalizadores, esa área es provista por una estructura que es porosa. El sólido contiene muchos poros de diámetros muy pequeños y la superficie de esos poros provee el área necesaria para la alta velocidad de reacción. Dentro de esta misma área interfacial existen varios tipos de catálisis, pero uno donde se encuentra el área interfacial es la catálisis heterogénea. La catálisis heterogénea es la reacción que se produce en una región interfacial. Así, para una reacción donde los reactivos están en fase de gas o disolución, el catalizador se suele presentar en una forma de un sólido. Dentro de las propiedades del catalizador en fase sólida hablaremos sobre las estructuras, en este caso sobre las estructuras porosas. ¿Qué es una estructura porosa? Es cuando el sólido contiene muchos poros finos y la superficie de esos poros proporciona el área que se necesita para tener una velocidad de reacción elevada. Como ejemplo está el silicio aluminio utilizado para la pirólisis, que tiene el volumen de poros de 0.6 centímetros cúbicos sobre gramo y un radio medio de poros de más o menos 4 centímetros. El área correspondiente de este son 300 metros cuadrados sobre gramo. Un catalizador tiene un área extensa gracias a sus propios poros, que se denomina catalizador poroso. Dentro de la estructura porosa está como ejemplo el silicio de aluminio, que es utilizado para la pirólisis, que tiene un volumen de poros de 0.6 centímetros cúbicos sobre gramo y un radio medio de poros de aproximadamente 4 centímetros. El área correspondiente de esta sería de 300 metros cuadrados sobre gramo. Hay que saber que un catalizador que tiene un área extensa gracias a sus poros es denominado por eso catalizador poroso. Catalizador monolítico. Estos son unos materiales cerámicos o en algunos casos metálicos con estructuras continuas que contienen muchos conductos o canales. En su mayoría son paralelos o aproximadamente a lo que viene siendo un paralelo. En general se denominan catalizadores monolíticos cuando en las paredes de los monolitos se deposita la fase activa sobre una capa delgada de material apropiado para fijarlos. No obstante a esto, algunas veces la fase activa va incorporada al material monolítico antes de darle la forma. Últimamente los catalizadores monolíticos han encontrado una amplia aplicación en los campos relacionados con el control de la contaminación ambiental, proveniente de los exhaustos vehiculares y las emisiones de chimeneas. Estos catalizadores monolíticos pueden ser porosos o no porosos. Se emplean en procesos donde son importantes la caída de presión y la eliminación de calor. Un ejemplo de esto típico son el reactor de grasa de platino, que se emplea en la oxidación del amoníaco durante la manufactura de ácido nítrico, así como en los convertidores catalíticos que se usan para oxidar contaminantes del escape de los automóviles, como ya había comentado anteriormente. También hablaremos sobre los catalizadores soportados y no soportados. Estos son pequeñas partículas de material activo disperso en una sustancia menos activa llamada soporte. El material activo suele ser un metal puro o una aleación. Siguiendo con el tema de los catalizadores soportados y no soportados,
Estos se distinguen de los no soportados porque son ingredientes activos con cantidades importantes de otras sustancias llamadas promotores. Los catalizadores soportados, como se muestra en la imagen de aquí del lado izquierdo inferior, están divididos en secciones metales y óxidos, y por otra parte están las especies discretas, que serían los iones intercambiados y las moléculas ancladas. Como ejemplos de los eh, catalizadores soportados y no soportados están en los soportados, los catalizadores de los mofles o convertidores catalíticos de automóvil mencionados antes, el catalizador de platino sobre aluminio que se usa para la reformación del petróleo y el pentóxido de vanadio en sílice que se usa para oxidar el dióxido de azufre en la fabricación de ácido sulfúrico. Bueno, esto es del lado de los catalizadores soportados. Por otro lado están los no soportados, y como ejemplo tenemos la malla de platino para la oxidación de amoníaco, el hierro promovido para la síntesis de amoníaco y el catalizador de silicio alumina para deshidrogenación que se usa en la producción del butadieno.